señor Gabriel, te presento, él es Emilio, mi socio comercial, director de Altea Construcciones. Y como le estuve hablando un poquitito el otro día, ¿verdad? Prácticamente está siendo como que un mentor también para nosotros en lo que vamos a desarrollar y esperemos hacer un gran equipo de trabajo todos juntos. Sí. Bueno, antes que nada, un placer, señor Gabriel. Ya escuché de usted. Muy buena carrera, muy buen trabajo. Se nota que es su pasión, igual que nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos iniciando en este rubro, vamos a decirle, el desarrollo. Y creo que se nota que nos gusta, ¿verdad? Tanto mi parte y la parte de Renato también. Estamos dando todo lo que podemos. Bueno, igualmente, Emilio, muchas gracias por tus palabras y sí, en verdad es cierto, para mí es una pasión y quiero felicitarlos también porque verdaderamente en un universo de un montón de publicidad y un montón de proyectos y productos que están en la calle, realmente el de ustedes se distingue y por eso es que tomé contactos porque me llamó la atención. Así que los felicito. Realmente el video también que vi es muy importante, está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Y eso que hicimos con lo que teníamos. Sí, pero está muy bien hecho. Fue difícil hacer un video así, porque al no tener ya un edificio terminado, hicimos con otras obras que teníamos, ¿verdad? Algunos duplex, hicimos con lo que teníamos, salió súper bien. Está estupendo. Mira, le decía a Renato que nosotros en la actualidad, digamos, todos los que estamos en la industria de real estate, ya hemos entendido que no vendemos productos, sino los beneficios de los productos. Y que es más importante ver y mostrar la vivencia de un producto que los metros cuadrados que tiene. Esto ya no es nuevo. Hay unos videos muy interesantes para ver en YouTube sobre algunas casas en venta de órdenes siderales. Hay una muy interesante para inspirarse, que es una casa que venden en Bel Air, en California, que vale 250 millones de dólares. Y si después ven el video, muestran cómo los dueños llegan en un helicóptero, cómo viven el día a día de la casa. Y verdaderamente es eso lo que nosotros consideramos, igual que lo que vi en el video de ustedes, que hoy es lo que vende, ¿no? La experiencia por encima del producto. La idea era con este proyecto, hacer un proyecto innovador dentro de los parámetros, ¿verdad? De la ubicación y demás, ¿verdad? Yo creo que ese proyecto que para ese entorno está súper bien. Y darle valor agregado, ¿verdad? Esa es la idea. Generar valor agregado y destacarse de la competencia por eso, ¿verdad? Brindar un poco más. Yo no sé, Roberto me comentó que el señor Gabriel quería ver un poquito del tema de los números de las planillas. No necesariamente. Yo, hablando con Renato, le decía de que me llamaba la atención el precio de venta y que me parecía muy económico y que si verdaderamente esos números no les iba a esforzar mucho el proyecto. Pero solo fue una sesión de nada más que de café, digamos, ¿no? Donde lo que yo decía yo, wow, yo veo en el video un producto muy logrado con una carga de tecnología muy importante que verdaderamente hace que los costos seguramente sean un poquito más altos y que por ende por ahí el precio de venta me sorprendía como muy económico para lo que ofrecen, ¿no? Pero acá, bueno, para responder esa pregunta, hay dos factores. Primero, que nosotros llamamos, no sé si allá se llama igual, el derecho a piso. El derecho a piso es demostrar a la gente lo que hacemos y que sea un éxito, aseguramos, ¿verdad? Bajando un poco el precio, bajando otras expectativas económicas en este primer proyecto. Creo que es normal, eso no es ahora iniciando. Y la segunda, la más importante, ¿verdad? Es que nosotros
reducimos demasiados costos, ¿verdad? Desde la compra del terreno, buscamos nosotros con Renato, buscamos el terreno, no pagamos el 5% de comisión, ahí ya empezamos ya ahorrando 5%. Después el proyecto comercial, le llamo yo, el proyecto comercial, no ejecutivo ni nada, solamente comercial, y hice yo con mi equipo, ahí ahorramos un montón, ¿verdad? Después Renato hizo el desarrollo comercial, esos actores que viste en el video, es una amiga mía, y así. O sea, es impresionante lo que se ahorró en poco, muchísimo. Después tenemos, vamos por etapas. Después tenemos la construcción, lo hago yo, con mi equipo, con mi ingeniero, el ingeniero que trabaja en mi oficina, él hace el cálculo rural. O sea, el costo que se ahorra es muchísimo. Y la venta hace Renato. También a un precio más bajo que una inmobiliaria. Ahí el ahorro es impresionante, ¿verdad? O sea, nosotros en casa tenemos la compra, el proyecto, la venta, la ejecución. Todo tenemos dentro de la oficina. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué costo por metro cuadrado más o menos tenés en este momento? Voy a compartir mi pantalla. Bueno, esta es una planilla que hicimos. Serían los cuatro pisos del edificio. Ujú, Departamento 1A, 1B, ujú. 2A, 2B, todos los departamentos. Sí. La cantidad de dormitorios. Esta es una planilla de forma empírica, nosotros no la hicimos. ¿No? Ujú, Si hay un modelo, pues te quiero mostrar, para que me des tu opinión. Después, superficie del departamento, metros cuadrados, en pozo. ujú. Estos son unas personas que están interesadas. Voy poniendo acá los nombres. Ujú, Los precios, precio de venta. ujú, Estos son los impuestos que se aplican. ujú. Son varios. Ahí ya englobé nomás ya todo en dólares. Después, este es el primer precio. Hay dos precios. ¿Verdad? El primer precio que estamos ahora en este precio, que es 1200, 1240, 1280, y este se cerró más barato. Porque se va a cerrar los pisos. Los dos apartamentos se juntó. Después tenemos la cochera, el precio final. Este es el precio final. Ok. Bueno, hasta ahora. Estamos viendo si un poco más tal vez. Y este es un planteamiento de entrega. 20%, 12 pagos equivalente al 30% y al final 20%. Ujú. Acá los totales. Es una acumulación de ventas. Ok. Precio en dólares. Precio en dólares y precio en guaraní. Después estos son los costos. La compra del terreno fue de 480 millones. ¿Verdad? Después tenemos preparación del proyecto comercial, desarrollo comercial, todo lo que es el branding, el landing page, Instagram, todo. Acá están todos los costos, vallado de obra, todos los costos, asesoramiento jurídico, completito. Y este sería un resumen, ¿verdad? Desarrollo de los planes ejecutivos, va a costar esto, los cálculos estructurales, todo va a costar esto completo. Se hace todo en Revit, sistema BIM, ¿se te conoce? Sí. Acá se hace todo. Este sería el costo aproximado en el horario de los profesionales que trabajan acá. La construcción, acá está la construcción. Ujú. 1345 metros cuadrados. El precio. La segunda, esa columna corresponde con IVA. Sí. Acá hay uno que dice impuestos, 100 millones. Ok. Más o menos. Este sería sin IVA. Acá yo agregué aparte 100 millones de impuestos. O sea, en dólares por metros cuadrados de construcción, ¿cuánto te sale? 480. Perfecto. Es muy bueno. Sí, 480, o sea, en realidad el costo es menos. 430, yo calculo. 420. Ujú. O sea que eso sería más o menos ya con un margen de error, miren lo que vos estás vendiendo más o Claro. menos. ¿Por qué acá no está el costo? Porque Altea tiene un socio. O sea, Altea gana por la construcción. Claro. O sea, es lógico porque son negocios distintos. Claro, exacto.
de acá tiene que ganar. O sea, ahí tenés 3.300.000 más IVA, te da 4 millones. No, ¿cuánto te da? A ver. Sería, en este caso, voy a poner el precio con IVA. Bien. ¿Cuánto al dólar? 6.800. Sí, Ese es. claro, está perfecto. Sí, yo ayer calculaba eso, más o menos $500 el metro, es muy razonable. Entonces, entonces, lo que yo veía era, digo, atento con el precio de venta, que verdaderamente está exigido, ¿no? Y acá está, estos son los gastos totales, Sí, total de gastos, venta del pozo, sí, y este es el margen bruto. sí, correcto. Y la división entre ellos. 1.379 millones, serían $200.000. Claro, ahí estás contando, a ver, ahí tenés indirectos también, ¿verdad? ¿Cuáles, por ejemplo, por ejemplo? Tenés, o sea, los indirectos serían todo lo que son los costos de presentación del proyecto en la MUNI, todo. Y acá también, 430 millones. Perfecto. Pues acá, hasta la limpieza del terreno está acá. Limpieza del terreno está acá. 700.000. Quiero agregar algo ahí, Emilio, discúlpame que te interrumpa. Nosotros ayer, señor Luis, también, yo te había pasado un estimativo del monto total construido que sería 1.433 metros cuadrados. Eso también está por un poco mayor a lo que serían 1.300 y piquito nomás lo que serían los metros construidos también. Claro, correcto. Bueno, era importante, nada, yo le decía, me parecía que estaban vendiendo barato, digamos, ¿no? Pero bueno, si tenés un costo barato, es bueno aprovechar, como bien dicen ustedes, de alguna manera a nivel ingreso en el mercado, ¿no? Esa oportunidad. Lo único que he visto en algunos casos, en experiencias anteriores, hay que tener mucho cuidado que después la gente, el segundo proyecto no te compare con el primero, el tercero con el primero, porque a veces uno hace un gran esfuerzo en el primero y la gente se acostumbra a eso. Entonces, es complejo cuando uno después quiere verdaderamente cobrarle a la gente lo que le da y la gente sigue esperando lo que le dieron, ¿no? Por el precio que tenía. Pero si manejan eso bien desde el punto de venta, desde el punto de vista marketing, es una oportunidad, ¿verdad? Y esa es la guía. Acá yo voy, vamos tocando nosotros con el lado. Si subimos el precio, bajamos, está todo formulado. Yo subo acá, subimos a 2.250, automáticamente desde el 21, hasta acá ya salta, desde 1.400 ya está. Buenísimo. Ya anteriormente estaba en 1.369. Automáticamente ya está formulado así. Si sube el dólar, baja, yo voy actualizando. Nosotros en proyectos que hemos armado acá en Argentina, que es tan complejo, nos acostumbramos a trabajar por unidades. Y entonces, vamos al ejemplo. Si ustedes hacen 8 unidades y tienen una margen de un 20%, lo lógico sería que quede 1.6 unidades, ¿no? Entonces, el número rápido sería 8 por el 20% da 1,6 por 110 promedio, está perfecto, o sea, valida rápido. Y esa es una forma muy simple de validar siempre. Hacer todo comparticionado en unidades. Entonces agarrar y decir, de las 8 unidades, ¿cuántas se lleva la obra? Ejemplo, 3 unidades. ¿Cuántas se lleva el terreno? Ejemplo, 1 unidad.
¿Cuánto se llevan mis indirectos? Y tanto. ¿Y cuánto es mi utilidad? Y 1,6 unidades. Eso te mantiene de alguna manera siempre en un margen en el que vos podés ver con precisión rápido si estás bien o si estás mal, midiéndolo por unidades. Muy interesante el análisis cuando se trata de ver alguna posible desviación en la proyección. Porque si vos vamos a un ejemplo, dijimos que de obra tenemos 1.300 metros, tenés alrededor de $650.000 de obra, ¿no? ¿Sí? Entonces 650.000 dividido 110 creo que eran, ¿no? El promedio. Quiere decir que vos vas a tener cerca de 6 unidades de obra. Entonces, si en algún momento vos vendiste 6 unidades y no podés terminar la obra, evidentemente, o si vos vas vendiendo y al vender 6 unidades, tenés que haber cubierto todo el costo de obra. Eso te permite muy rápido ver si en algún momento hay un desfasaje. Y del día cero, ¿cómo? Hay un flujo de caja ahí, un mínimo. Claro, Yo hice un flujo de caja mínimo para que la obra, igual tenemos nosotros una seguridad, tenemos una plata para invertir, igual en el caso de que un cliente no pague, se atrase o algo, tenemos una reserva, obviamente que la obra va a pagar. Aparte que tenemos créditos con todos los proveedores, tenemos un montón de... Eso no es problema. Pero yo tengo un flujo de caja mínimo de costo, que son mucho menos de 6, capaz son 4.5, 4.8, 4. excelente, Yo calculé eso. excelente. Y eso, estando bien seguro que el precio de venta está bien, que por lo que veo así es, está súper seguro, creo que van a tener mucho éxito, que los van a vender muy pronto y que va a ser una muy buena experiencia, porque el producto se ve muy bueno. Así es. ¿Mm? Que sirva también a la gente, ¿verdad? Que sirva, que sea algo lindo también para inspirar a otros desarrolladores que hagan cosas así. La idea es vender este producto como cualquier otro al mismo precio porque se le da un valor agregado, que se está cambiando un poquito el estilo de vida a la gente, se le hace más práctico, la domótica, toda la domótica se integra ahí, es para hacer al final de práctica la vida a la gente que ya ¿Y cuándo empieza la obra? ¿Cómo? Dentro de un mes, Un mes. a fin de mes. Muy bueno. ¿Y qué viene después? Hay dos propiedades, tres propiedades. Una sobre Pacheco. ¿Mm? Vos conocés bien la zona de Asunción, ¿no? Sí. Viajo a Asunción. El primer proyecto lo hicimos en el año 2012. Ah, ok, sí, un poquito acá. Sí. Bueno, uno está sobre Pacheco. No sé si ahí Gaúcha, ¿conoces Gaúcha? Sí, me doy cuenta de la zona, digamos. Sí, bueno, sobre Pacheco, 1.700 metros cuadrados ¿Mm? en la esquina. Y Bien. hay otro, San Martín, no sé si conoces el Salerma Carmelita. Sí. Salerma Carmelita en la otra esquina. En la otra esquina, 3.000 metros cuadrados. Ese es grande. O sea, deberíamos buscar ayuda para eso. ¿Y qué concepto tienen en mente? Ahí hay que hacer un edificio, yo creo, un edificio en altura, porque el plan regulador de la permite ahí 20 pisos más. Y hacer departamentos de 2 habitaciones, nada grande porque esos monstruos como Jay Park y eso cuesta vender. Son departamentos de $600.000, $800.000. Es difícil, ¿verdad? Y Choclaná se estaba procurando vender a telefonazo, pero no pudo. Sí. O sea, vendió 60%, quedó ahí, ¿verdad? Ahí te das cuenta que el mercado ya no, o sea, afuera se vendió también muchísimo. De, no sé, $160.000, $180.000. Hacer algo al mercado de los milenios, con domótica, con sala de juego, con todo lo que le gusta a esas personas. Yo creo que ese sería más o menos el concepto.
las ideas, pero más o menos por ahí vamos. Muy bueno. Algo que sea rápido de vender. Por más que sea un edificio grande, tiene que ser ágil en la venta, ¿no? Buena Sí. organización, buen precio, cuando Sí, creo que cuando se ponen más grandes los proyectos, siempre pensando en que ya estamos hablando de productos post pandemia, ¿no? Porque cuando lo lleven a ejecutar, quizás dentro de meses o un año, ya va a haber seguramente terminado la pandemia. Entonces es muy importante entender cómo vamos a vivir después de la pandemia y cuáles van a ser las tendencias, ¿no? Para poder cocinar o conceptualizar un producto que sea acorde a las necesidades de 3 años adelante en el tiempo. Y eso, como está tan difícil de poder saber, nosotros recomendamos mucho ser muy flexibles. De hecho, a algunos clientes que estamos asesorando en este momento allá en Asunción, les hemos empezado a hacer unidades flex, que son unidades que les permiten combinarlas, tratando de ser lo más flexible posible, valga la redundancia, ante los escenarios inciertos de un mercado incipiente, que sabemos que va a ser muy difícil de conocer. No sabemos cuáles van a ser los hábitos de consumo exactos post pandemia. Y cualquier proyecto que estemos presentando hoy es un proyecto que va a estar terminado después de que termine la pandemia. Entonces, a mí me gusta mucho para Asunción los 2 más 2 y medios. Cuando hablamos de 2 más 2 y medio me refiero a 2 dormitorios con 2 baños y medio, es decir, uno en suite, uno principal y un toilet. Y me gusta mucho que sean espacios flexibles donde yo comercialmente pueda transformarlo en un dormitorio más 1 y medio, más un loft si fuera necesario. Porque, ejemplo, no pudiera conseguir vender en 160. De eso nos encargamos nosotros en 4S. Lo que hacemos básicamente es estudiar los mercados, estudiar las tendencias, como le decía a Renato, y de alguna manera conceptualizar los productos que van a ser los que verdaderamente tengan absorción. Mira, ¿Cómo? Como un ambiente, una habitación. Esa es ahora mi duda. ¿Un ambiente o una habitación? Yo creo que es una habitación. Bueno, existe la posibilidad de combinar ambas cuestiones. Yo no creo que se puedan hacer y que sea razonable departamentos, como he visto, de 18 metros cuadrados. Creo que eso es difícil de pensar porque en realidad la rentabilidad que pueda tener un inversor se mide en el tiempo. Es decir, cuando un inversor entra a jugar en renta, entra no solamente pensando en la renta que va a tener en un periodo de tiempo determinado, sino también el valor residual que va a tener. Es decir, muchas veces es preferible tener menos porcentaje de rentabilidad mensual, pero tener más alto el valor de reposición al final del ejercicio. Es decir, si yo compro un departamento que vale 100 y que dentro de 2 años va a valer 120, quizás me convenga más que tenga una renta del 5% que uno que tenga del 8% y cuando yo lo compre en 100 y dentro de 2 años valga 100. ¿En qué caso es 100? Claro. Siempre cuando uno entra en renta, entra con una fecha de ingreso y una fecha de salida. Los cálculos de renta no son sin tener en cuenta un tiempo. Entonces, yo pongo $100,000 y compro un departamento. Lo que tengo que analizar es cuánto va a valer ese departamento al final del periodo de mi inversión. Si lo hago, a mí me gusta generalmente medirlo en 6 años. Entonces, yo a mis clientes le pongo en la cabeza cuánto va a valer ese departamento dentro de 6 años. Ejemplo, 120. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser mi rentabilidad? El alquiler de estos 6 años más los 20. ¿Y qué es lo que va a pasar, me parece a mí, con esos departamentos muy pequeños?
no van a tener valor residual. Es decir, los van a pagar a lo mejor $36.000 hoy y dentro de 2 años capaz que valgan $35.000. Porque no van a tener demanda. Es muy difícil que alguien vaya a querer comprar un departamento de 18 metros y usado. Totalmente. Sí, lo que pasó con los departamentos grandes que había antes de la construcción. Es parecido, es un producto que ya no está en el mercado que Así mismo. Por eso, cuando por ahí hablamos, viste, de un 2+2 flexible, yo digo que un 2+2,5 flexible, digo de que un 2+2,5 flexible se puede transformar en un departamento de un dormitorio con un baño y medio, es decir, 1+1,5, y un loft. No hablo monoambiente porque la palabra monoambiente la tenemos que olvidar nosotros. Tenemos que hablar de loft, ¿sí? De un loft que va a tener quizás alrededor de 35 metros cuadrados. Exacto. Más un dormitorio. Y entonces, ¿qué le va a permitir eso a Renato o a quien sea que tenga el desafío de venderlo? Si vos tenés que vender 2+2,5 en $160.000 y se pone difícil, el mercado te exige departamentos de otra tipología. Si vos al momento de diseñarlo fuiste flexible, vas a tener la posibilidad de vender 3 tipologías. La de 2+2,5, la de 1+1,5 y la de 1+1. Bueno, hacer flexible, claro. sí, eso va a permitir, pero ¿por qué? Porque está muy difícil hoy, en medio de la pandemia, lograr entender lo que va a pasar. Entonces, a diferencia de otros momentos de la historia, que nosotros más o menos podíamos prever con más precisión, hoy está más difícil. Tenemos algunos escenarios que son bastante exigentes. Tenemos pandemia, cambio de generación de consumo, cambio de demográficos. O sea, cuando hablamos de cambio de demográficos, decimos que, por ejemplo, en Paraguay, al tener menos hijos, empiezan las familias a ser diferentes. Y eso hace que las familias unipersonales, porque así se llaman, ya existen, ya están aprobadas, como la familia unipersonal, el que vive uno solo, van a empezar a ser cada vez más. Entonces, hay un cambio demográfico. Separados, separadas, bueno, hay un cambio demográfico. Hay un cambio generacional. Los baby boomers y los X, como yo, empezamos a salir del mercado y empiezan a entrar millennials y centennials. Con una gravedad bastante importante, y es que los centennials, que parece que son muy chicos y muy jóvenes, son los que ya entran en el mercado como consumidores de renta. Y al ser los consumidores de renta, son los que terminan validando el negocio entero. Porque si nosotros hacemos un negocio pensando en cuál va a ser la rentabilidad y los centennials son los que nos van a alquilar, ellos van a ser los que digan si fue bueno o malo el negocio. Por eso, para este proyecto en Carmelita, pensé que el edificio esté familiarizado con el estilo de vida que ahora se incrementó por el tema de la pandemia y todo eso, ¿verdad? Que es trabajar más en la casa, que el edificio sea aparte, amigable con los costos, también que sea el tema de delivery, que tenga un sistema, ya hay eso acá, no es nuevo, ¿no? Pero que el edificio tenga todos esos servicios para ese tipo de consumidores. Que tenga una sala de reunión, así como pusimos acá en Smart, tiene un escritorio del departamento, que es movible. Ajá. Puede hacer una reunión hasta 3 personas. No sé si viste que se puede girar. Sí. El mueble, o sea, hay una persona. Si viene un amigo o dos, girar sin usar la silla del comedor. Si girar la silla del comedor, le sientan entre 3.
querés más, tenés ya arriba un tipo un coworking. En este caso, una sala de reunión nomás, como el chico le dijo. En Carmelita va a un coworking. Para poder comprar 100 departamentos, pues se puede poner, no sé, 30 espacios de trabajo, ¿no? 30 espacios de trabajo más una sala de reunión, algo así. Entonces la gente no hace falta que alquile ahí más. ¿Cómo va a ser ahí? Sí, también tengan en cuenta que los espacios tienen que ser flexibles, ¿no? Porque generalmente estamos acostumbrados a armar los famosos Zoom, o quinchos, o barbacoas, o como quieran llamarle, que son espacios que lo único que hacen es juntar mugre hasta que alguien un fin de semana hace un asado. Y esos espacios perfectamente pueden ser coworking durante todas las mañanas de lunes a viernes. Entonces, los espacios flexibles vienen a ser una tendencia. Entonces, hoy en día, decir que tengo un Zoom y no decir que también lo puedo usar como coworking durante la mañana es casi un desperdicio, porque el espacio ya existe. Sí, se puede. Se puede dar la razón, porque muy rara vez se usa durante el día. Claro. Entonces, ese quincho, O de repente, si hay dos quinchos, uno que tenga flexibilidad y otro que se mantenga el quincho. sí, aunque vos imaginate que de lunes a viernes, al mediodía, raramente se va a usar un quincho. Sí. Uno de ellos totalmente flexible y otro que ya sea rígido en el caso de que porque a veces se usa, a veces no usa. Eso podría ser muy interesante. Y es fácil. Claro, porque de esa manera lo que uno hace, digamos, cuando hablas de atributos, a la hora de conceptualizar un producto, uno habla de atributos. Y los atributos que vos le ofreces a tu cliente están divididos entre los que son esperados y los que son sorprendentes. Y después, dentro de los que son sorprendentes, están entre los que agregan valor y los que agregan costo. Así mismo. Hay cosas que agregan costo y no agregan valor, y viceversa. Entonces, cuando vos hablas de un quincho, Un ejemplo de eso, un helipuerto. claro, Acá en Paraguay, 10 personas tienen un helipuerto. claro, O sea, acá hay varios edificios que pusieron el helipuerto y es un nido de palomas. claro, Yo tengo un amigo que viene de Miami Tower acá. claro. Yo pasé a mi piscina acá nomás, acá. Y me subí arriba lleno de palomas. Ninguno tiene helicóptero ahí. Y sí, y pasa. Ahora, cuando uno logra, digamos, logra un atributo que es sorprendente, es decir, que no es esperado, y que tiene bajo costo y alto valor, está pegando en la tecla, ¿no? Y estas son las cosas que pasan cuando, por ejemplo, uno puede utilizar un quincho como coworking, ¿no? Claro, sí, súper bien. A veces hay que ser práctico y lógico nomás. Bueno, ¿cómo encaramos lo de Carmelita? Como quieran. A ver, lo que yo le decía a Renato, no sé, ¿vos conoces 4S? Sí. Bien. Bueno, yo soy el socio de Muñoz en Argentina, en Uruguay y en Paraguay. Y en Paraguay tenemos mucha experiencia. En este momento estamos asesorando cerca de 8 proyectos. Entonces conocemos bastante lo que está pasando y lo que ha pasado. Cuando yo empecé a explorar Asunción, en el World Trade Center había un pozo. Estaba todas las vallas puestas y no existía el World Trade Center. Entonces he visto cómo ha crecido, cómo ha pasado de una Asunción, te diría que prácticamente verde, a una incipiente skyline de edificios. Entonces tenemos experiencia. Con 4S nosotros trabajamos como en tres grandes dimensiones, ¿no? La primera, que es el estudio y la creación de los productos. La segunda, que es la puesta en el mercado de los productos. Y la tercera, que tiene que ver con lo que es la parte del acompañamiento comercial, es decir, al equipo de comerciales de la empresa
les aportamos todo lo que es la parte, digamos, de capacitaciones y de seguimientos. eh, en general terminamos siendo, digamos, como un externo del equipo de comercialización. Pero sin duda el fuerte nuestro está dado en el estudio de mercado y en la conceptualización del producto. Sí, es lo más importante. Eso es lo más importante, porque una vez que vos sabés que lo que estás proyectando verdaderamente es lo que tiene que ser, no vendés, te compran. Sí, sí, sí. Así no, está súper bien. Y encima, ¿qué proyectos asesoraron acá? ¿Cuáles son los proyectos? Mira, hemos hecho asesoramiento de proyectos en Barrio Jara, en Molas López ahora hemos asesorado dos. Uno de ellos es IN, el otro es Único, que lo habrán visto. ¿Cuál sería? ¿Cómo? ¿Cómo que esté publicado? Sí, tenés en Avenida, no es Avenida, es Florida 1111 en Barrio Jara. Bueno, trabajamos mucho también en su momento, ya hace algunos años, con Corar, en lo que fue Florida es de Florida 1111, de Domo. ¿quién es el desarrollador? Domo. No, no. Trabajamos también con Corar en su momento, sobre mucho, hace ya tiempo, pero sobre el proyecto de Chateau, que está ahí cerca a media cuadra del shopping del Sol. Bueno, en este momento estamos trabajando con la gente de la constructora CCI, estamos trabajando con Avanza en 4 proyectos. Estamos bastante inmersos en el mercado. Con CCI hizo lo Miami Tower. De divisiones. Pero usted lo asesoró después de divisiones. Sí, bueno, uno cuando va al médico, Sí. hasta que no se siente mal no va al médico, ¿eh? Un amigo compró 2 departamentos por $2 millones al contado. $2 millones al contado. Un solo pago. Tremendo. Y vendió por 1.5, creo. Bueno, ahí tenés, ese es el punto que hay que cuidar. Que verdaderamente el inversor haga negocio y el usuario, que no es lo mismo, esté satisfecho. Porque si el usuario está satisfecho, el inversor hace un buen negocio. Sí. Así es. El problema es, como le decía Renato, cuando uno empieza a diseñar un producto para el inversor. Si el inversor no va a vivir ahí, El número más. Número y ya está. así es. Lo que pasa es que muchas veces el inversor empieza, no, pero es muy chico, che, metele más. Y vos decís, no, sí, ponele más, que el balcón sea más grande. Y bueno, después termina el usuario no pudiendo pagar la renta o el comprador después no validando el precio. Entonces el inversor tiene que solamente opinar en su negocio y no meterse en el producto, que es lo que nosotros tenemos que hacer sabiendo lo que va a pedir el consumidor, que no es el inversor. Y bueno, te comento un poquito bien, estos terrenos que te comenté no son de la empresa, son de amigos personales míos. Habría que ver la forma contractual de llevar eso. No es el caso de Juan, que el terreno se compró, lo compramos nosotros. Pero en el caso de esos 3 terrenos que mencioné, 2 de ellos son unos míos y el otro, había uno más que no te comenté, que está en San López, de 1.160 metros cuadrados. Pero es un terreno muy lindo. Está en la esquina, pero tiene 50 y casi 60 metros de frente. 60 y luego tiene 20 y después se va abriendo un poquito. Pero tiene 60 metros de frente. Casi 1.200 metros cuadrados. Hermoso. Terreno, muy lindo terreno. Y ese yo ya avancé bastante con la negociación. Ese que está más avanzado. Yo le presenté formalmente, ya aceptaron,
se le va a dar un piso entero. Yo sé que es mucho, pero los costos además nos permiten dar un piso entero. Y siendo así, ¿qué incidencia de tierra te queda? Pero es todo. Este es. Superficie del terreno, no, me equivoqué. Sí, está en 1126 metros cuadrados. ¿Pero la pantalla, no? Sí, 75, este es un resumen, ¿verdad? sí. 75% equivale a, por losa, 844 metros cuadrados por losa. Ujú. Metros cuadrados vendibles, comercializables, es 674. Metros cuadrados construidos, ¿verdad? Construidos son 7 plantas. Ujú. Un estacionamiento, planta baja, Sí. estacionamiento y 5 departamentos. Y uno de ambiente. Total, 5.908 metros cuadrados. Una cochera, por piso 6 departamentos, 80 metros cuadrados, 5.89, total tanto, 5 millones. Estos son metros cuadrados vendibles en total. Ujú. Cochera 80. Tenemos acá planta baja, 45 vehículos. Primer piso, 35. Y tenemos 1, 2, 6 de dos dormitorios. Y 1, 2, 5 de un dormitorio. Ujú. Los precios. Esto que está pintado acá, el precio está baratísimo, hay que subir. Si vas a un proyecto súper interesante, ¿no? Pero este precio hay que subir a 1.300. Bien, pero sobre la cantidad de metros totales que te salen, ¿cuántos metros le das al de la tierra? Acá está. Este piso, o sea, Sí. primer piso de departamento que sería el segundo nivel, Sí, se lo lleva todo. todo. Sería un total, supongo que él compra el pozo con su terreno. Sí, Su terreno vale $950.000. sí. ¿Y cuánto es la facturación total? Sería 840 metros cuadrados, que más o menos, para mí vale 700. 750 porque son gente muy grande. Pero, Está bien la negociación, para mí está bien, porque el terreno tiene mucho valor por la dimensión, por la forma. pero sobre la facturación total, ¿de cuánto es? Así como está, Sí, los precios, el último piso se vende a 1.300 pesos. sí. 4.5 millones de dólares es lo que se va a facturar. Bueno, siempre que se hable de incidencia, ¿no? Vos ahí tenés una incidencia de un 22%. Es alta, es alta. Para mí, su terreno vale alrededor de $700.000. Sí, para mí también. Pero, Bueno, yo calculé 750 dólares metro cuadrado. sí. Lo que pasa es que está haciendo dos negocios, ¿no? Está haciendo un negocio de vender el terreno caro y está haciendo un segundo negocio de que es comprar el departamento en Pozo. Sí. Entonces, eso es lo que exige el terreno. Las incidencias de tierra para estas ubicaciones no deberían superar el 15%. Y la incidencia se saca sacando el total de la factura menos dividido el terreno. Sí, entiendo totalmente. Entonces, bueno, aquí está propuesto. Bueno, si ellos aceptan esa propuesta, bien, ahí vos tenés un par de opciones, ¿no? Una de ellas es conseguir el valor de contado vendiendo unidades. La otra es, si esto es así y ya está armado de esa manera, el negocio inmobiliario se concentra, digamos, o se conforma, mejor dicho, de la intersección de tres grandes dimensiones. El concepto, la estructuración y el timing. ¿Sí? Sí, cuando uno tiene un concepto inmobiliario es
esto que venimos hablando. Por ejemplo, SMART es un concepto, ¿m? Donde uno dice cómo va a ser la unidad, tanto nuclear como ampliada como el metaproducto de ese concepto. Ese concepto que viene a ser una dimensión va a depender de la segunda dimensión, que es la estructuración, y por último, la última dimensión, que es timing. Cuando uno junta esas tres dimensiones, en la intersección es donde se produce el negocio. Si por alguna razón el concepto es fantástico, el momento es al apropiado, pero la estructuración es incorrecta, el negocio sufre. Entonces, esto que estamos hablando ahora responde a la dimensión de estructuración. Y si esa estructuración hay que corregirla, bueno, seguramente se podrá corregir con lo que es el concepto. Pero hay que elaborar para que verdaderamente siempre estén alineadas. Exacto, y el negocio sea lo mejor posible. En definitiva, bueno, todo esto es lo que hacemos, todo esto es lo que nos dedicamos